Un bebé cuando nace no tiene ego. Es natural, auténtico, puro e inocente. Es quien es y punto. Todavía no ha desarrollado ideas acerca del mundo, de las personas o de sí mismo. Simplemente es. Un bebé es como una página en blanco, donde su historia está todavía por escribir y no ha sido corrompido aún por el mundo y las creencias de los adultos. En sí es un ser muy simple. Come cuando tiene hambre, llora cuando le duele algo, se ríe cuando juega o patalea cuando algo no le gusta. Y le importa 3 churros si eso no le gusta a su madre, si hace ruido o si despierta a los demás. Eso demuestra que es puro y auténtico, no actúa para satisfacer a los demás, sino que hace lo que él siente sin juzgar mentalmente si lo que hace es correcto o incorrecto. Tampoco juzga ni critica, se compara o piensa mal de los demás, porque vive desde el ser, no desde la mente. Pero cuando ese niño empieza a crecer y a ser educado por el ambiente, la cultura, la familia, la escuela, empieza a ser influenciado por la sociedad y empieza a oír cosas como: no hagas ruido que molestas, los niños no lloran, esos juegos son de niñas, los niños juegan a fútbol y las niñas a papás y mamás, si no te portas bien no te voy a querer, eres muy travieso, tienes que aprender a estar más tranquilo. Eso no se puede hacer. No digas eso en público, porque no está bien. Haz caso y no te quejes. Obedece a tu maestra. Todas estas normas y creencias de los padres y el entorno empiezan a moldear al pequeño niño, y es así como empiezan a formarse las primeras capas del ego. El niño cambia su verdadera personalidad para satisfacer a los adultos y no ser amonestado. Pero además, el niño se da cuenta de que el mundo tiene expectativas de él. Sus padres tienen expectativas de él. Sus profesores tienen expectativas de él. La sociedad tiene expectativas de él. Y lo que el entorno espera de él no acostumbra a ser lo mismo que su verdadera esencia, que sus verdaderos deseos y su verdadera personalidad. Entonces empieza a darse cuenta que para ser querido y aceptado, debe comportarse como los otros esperan de él. Y hay una cosa que debes tener clara. Todos cuando somos niños, lo que más deseamos es amor. El amor de nuestros padres y seres cercanos. Y ese niño o niña eres tú también, lo fuiste. Tú también deseabas amor, y para ser amado, sentiste que debías portarte bien, hacer caso a tus padres o a tus hermanos mayores, no llevar la contraria a tu profesor, seguir a tus amigos para que no te dejaran de hablar, y muchos comportamientos que desarrollaste para ser querido y aceptado. Pero el precio que tuviste que pagar para ser querido o querida es bastante elevado. Lo pagaste con tu autenticidad. Vendiste tu pureza y ahí acabó tu inocencia de cuando eras niño o niña. Y debido a ello desarrollaste el ego. ¿Para qué? Pues para subsistir en tu entorno. El ego es básicamente un mecanismo de defensa para subsistir y para evitar el dolor. Ser auténtico es doloroso, porque eso supone que los demás a menudo no te aceptan tal y como eres. Te riñen, te llaman la atención, o incluso puede ser que te peguen o maltraten por ello, por llevar la contraria, por revelarte las normas, por no hacer caso, por decir yo no quiero hacer eso. Y por ello elegiste ser un buen niño o una buena niña, anulaste tu autenticidad y desarrollaste el ego. De esa etapa de tu infancia nace tu vida tal y como es ahora, y tu manera de ver y entender el mundo. Aprendiste que debes enterrar tus verdaderos sentimientos para ocultar tu vulnerabilidad. Aprendiste que ser tú mismo no estaba permitido, y por eso desarrollaste el ego, tu falso yo. Y de ahí aprendiste a camuflar la realidad, a mentir y a interpretar un papel que no es el tuyo. Simplemente lo hacías para satisfacer a los demás. Por eso, aún ahora siendo adulto, cada vez que sientes miedo, frustración, celos, envidia, inseguridad, lo que haces es ponerte capas encima para protegerte, porque ese es el patrón que aprendiste desde niño. Sigues alimentando el ego para subsistir, porque sabes que mostrarte tal cual eres, a veces, es doloroso, y a otros no les gusta lo que haces, piensas o dices. Dicho de otro modo, sigues ocultando tu verdadero yo, para seguir comprando el amor de los demás. Y cuanto más pretendes agradar a los demás, más lejos estás de ti mismo y de tu verdadera esencia.
Te acorazas para protegerte del ataque externo y así sigues alimentando el falso yo, tu falsa identidad, la falsa Marta, la falsa Silvia o el falso Carlos. Muchas veces tu ego también te llevará a hacer interpretaciones erróneas de los demás. Tal vez los demás te quieran, te adoren o simplemente les seas indiferente, pero tú, por misteriosas razones, te sientes juzgado o atacado por ellos. Ese ataque externo que tú percibes no es real, es una fabulación de tu mente. Eres tú quien te estás atacando a ti mismo, es una fantasía. Crees que es real, que los demás te miran mal, crees que los demás pensarán que eres menos, crees que los demás tienen más suerte que tú, pero eso es una proyección de ti mismo, ese pensamiento nace en ti, no en los demás. Nace del ego. Para seguir tapando tu mentira y no ser descubierto por los demás, sigues tapando más y más, con más capas de maquillaje. Y es así como tu ego crece cada día más y más, hasta que ha llegado un momento en que te has alejado tanto de tu verdadera esencia que ya no sabes quién eres. Lo que tú no sabes es que no hace falta crear más sistemas de defensa. Lo que hace falta precisamente es abandonar la guerra, volver a la paz, volver al alma. ¿Sabes quién ganará siempre la batalla entre tú y tu ego? Siempre ganará él, así que sé inteligente y abandona a tiempo. Esta guerra no es tuya. Céntrate simplemente en ser. Esta batalla entre tú y tu ego la ganarás desarrollando la confianza en ti mismo, superando tus miedos e inseguridades, empoderándote, volviendo a la unidad, confiando en la vida, abriendo tu corazón, siendo compasivo contigo mismo y con los demás, viviendo desde el amor incondicional. El alma, el retorno a tu ser original. El estado trascendido del ego es el alma. Esto quiere decir que vivir desde el alma es vivir desde un estado de conciencia mucho más elevado que si vives desde el ego. Cuando naciste y no habías desarrollado el ego, eras pura alma, puro ser, pura esencia. Y no olvides nunca esto, ese es tu estado natural. Todo lo que no sea estado de pureza, amor e inocencia, es que vives en un estado alterado de conciencia. Por ello, ahora toca reprender el viaje de retorno hacia tu ser original, eliminando de encima todas esas capas que te has ido poniendo a lo largo de tu vida, y ahora has comprobado que ya no necesitas, pues ya no te hacen falta. Tal como habrás visto, ahora esas capas te estorban, porque mientras más capas llevas encima, más lejos estás de ti mismo y más sufres. ¿Qué es el alma y cuál es su naturaleza? El alma también se le puede llamar espíritu o ser, y es esa parte intemporal de nosotros que es eterna, y no cambia pese al tiempo, los condicionamientos sociales, la educación, las circunstancias externas, la nacionalidad, el cuerpo físico que tengas, la profesión a la que te dediques, la religión o filosofía de vida que sigas. Dicho de otra manera, el alma es el ser, el yo que habita en el cuerpo y actúa a través de él. Es como el motor que mueve el cuerpo, la chispa, la energía divina que hace que el cuerpo cobre vida, tenga pensamientos, emociones, inteligencia, se exprese y tenga voluntad, deseos, una personalidad y una identidad. Para mí el cuerpo físico en sí no es más que un conjunto de huesos, músculos, tendones, líquidos, sangre, órganos y células que por sí solos no habrían nada. Un músculo es un músculo y un hueso de la rodilla es un hueso de la rodilla, pero lo que hace que ese conjunto de elementos formen la entidad viva que eres, y gracias a ello puedes sentir, pensar y tener un propósito de vida, es la parte espiritual del ser, el alma. Como te decía, el alma pura no tiene ego, y su naturaleza es la siguiente. Piensa más en el nosotros que en el yo. Quiere compartir. Vive en la unidad del ser, no se siente un individuo separado del resto. Comprende a los demás, sabe escuchar y no juzga. Es un ser amistoso y tolerante por naturaleza. Vive desde el amor incondicional. Perdona y no guarda resentimiento. Expresa gratitud ante la vida por cada suceso que acontece. Comprende que todo tiene un porqué. Es feliz viendo felices a los demás. Es humilde y sencilla, no le gusta aparentar y alardear de sus bienes materiales o éxitos. Es espiritual. Tiene mucha más sabiduría debido a sus experiencias de vida y aprendizajes realizados. Siente paz, pues no tiene conflictos internos.
Vive en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Lo que fue en el pasado y lo que pasará en el futuro no es algo que le preocupe ni le quite energía. Quiere ser útil a la sociedad, ayudar a los demás y siente que todo el mundo importa por igual. Es altruista y generosa. Se acepta a sí misma tal cual es. Se centra más en el ser que en el hacer. Por todo lo que hemos aprendido en este audio, para aprender a vivir desde el alma y no desde el ego, debemos entrenarnos en la naturaleza del alma, que fue los ítems que les acabo de decir. Si te gustó la enseñanza de hoy, dale clic en me gusta, compártela y no olvides suscribirte.